hay doctrinas que profesan que el día de reposo definitivamente es el sábado y que se guían mucho por el Antiguo Testamento. Nosotros en el día de hoy vamos a verificar cuál es ese día de reposo. Importantísimo que tengamos en cuenta que el Antiguo Testamento era sombra y bienes venideros en nuestro Señor, Yahshua HaMashiach o Cristo. Entonces nosotros tenemos que verificar todas las evidencias bíblicas y de esa manera llegar a una conclusión sobre el día de reposo. Muchos lo cogen textualmente y no pueden trabajar, no pueden hacer nada según la ley, porque así lo decía la ley del Señor en el Antiguo Testamento. No podían ni siquiera cocinar, no podían hacer nada, únicamente día de reposo para adorar al Señor. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta qué es el día de reposo. La palabra Sabbat es mencionada por primera vez en el relato de la creación en Génesis. Cabe destacar que Sabbat no quiere decir sábado, ¿ok? Aunque se escuche parecido. Sabbat lo que quiere decir es día de reposo, en el que el séptimo día se ha reservado como día de descanso y santificado por el Señor. También se observa a uno de los 10 mandamientos. La mayoría de las personas que observan el día de reposo lo consideran haber sido instituido como perpetuo pacto de los israelitas. Y eso es así, es real. Hay 2 eventos que lo instó al Señor. Primer evento fue cuando Él descansó en el séptimo día de toda la creación. Y el segundo evento, donde salen los 10 mandamientos de Moisés. Ahí está el día de reposo. Muy importante el día de reposo, claro que sí. Según la ley, los quebrantadores del sábado fueron oficialmente para ser separados de las asambleas o potencialmente para ser los muertos. ¿Cómo así? Era tan fuerte esta ley, tan tremenda esta ley, tan exigente esta ley, que no dejaban que nadie trabajara ese día. Y cualquiera que hiciera alguna labor, cualquier dedito que haya levantado para alguna labor, era condenado. Así era de seria la ley en aquella época. Así era de seria las cosas en aquella época. Porque la palabra del Señor, vuelvo y te lo repito, en el Antiguo Testamento, las 614 leyes que se implantaron ahí por medio de Moisés, que están escritas desde Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, llamada Pentateuco, o Torah, ahí están incluidas las leyes. Esas leyes, entre esas, muy importante es guardar el día de reposo. Entonces, teniendo ya claros estos conceptos, nosotros sabemos definitivamente que el día de reposo, según el Antiguo Testamento, era muy importante. Aquí tenemos 2 muestras de versículos bíblicos donde se habla sobre la importancia de descansar el sábado y el sábado dárselo totalmente al Señor. En los 10 mandamientos, Éxodo 28, y en Génesis capítulo 2, del 1 al 3, te habla sobre la creación de toda la tierra, de todas las cosas que hay en este mundo por medio del Señor, y descansó el séptimo día. Y en Éxodo 28 en adelante, entre los 10 mandamientos que el Señor mandó en la tabla que le entregó a Moisés, estaba también el guardar el día de reposo. Pero es importante, y vuelvo y lo repito, que Sabbat no es el mismo que sábado, aunque se escuche igual. Sabbat, sábado, es una tremenda casualidad. En hebreo, Sabbat definitivamente es día de reposo. El calendario religioso hebreo es lunisolar. Entonces tenemos que tener también muy en cuenta, y vamos armando como especie de un glosario en nuestra mente. ¿Ok? Sabbat no es sábado. Sabbat es día de reposo. Entonces, calendario hebreo y calendario occidental. El calendario hebreo se llama lunisolar, porque se guía por la luna y se guía por el sol. Y se rige por la luna y el sol. Más el de nosotros es solar, o sea, el occidental. El calendario hebreo aplica entre 29 y 30 días, a diferencia del occidental, entre 28, 29, 30 y 31 días.
Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que 28 y 29? Sí, acuérdense que febrero es el segundo mes del calendario gregoriano y el más corto del año. Son 28 días o 29 en caso de año bisiesto, ¿ok? También es un mes que varía mucho según en qué región del mundo vivas. Entonces, en el calendario occidental varían los números de días de la semana, 28, 29, 30 o 31. En cambio, como lo estuvimos mirando, el calendario hebreo, 29 y 30 días. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros comenzamos a comparar ambos calendarios, rara vez va a caer el día séptimo del calendario hebreo al día séptimo del calendario occidental. De pronto el día séptimo del calendario hebreo puede caer un lunes en el calendario occidental. Puede caer un martes, puede caer un miércoles, puede caer un jueves, un viernes, sábado y domingo. ¿A qué voy? Que si yo me voy a regir definitivamente por la palabra del Señor y voy a ser estricto en guardar el día de reposo, lo tengo que guardar según el calendario hebreo. Porque el calendario hebreo fue el calendario en el cual se hizo el conteo de cuánto tiempo tiene la humanidad desde que el Señor creó la tierra. Porque es que el Señor lo dice en Génesis. Día número 1, comenzó a hacer conteo. Día número 2, día número 3, y así sucesivamente el Señor comenzó a hacer conteos. Por lo que no coincidirían con el día sábado, del calendario occidental. Entonces desde ahí los que profesan esta doctrina ya están fallando. ¿Cómo nosotros podemos solucionar ese problema? Vamos a mirarlo más adelante. Sabiendo estos datos, la mayoría de las veces no van a coincidir, ¿cierto? Definitivamente. Aquí hay un título que se llama El Señor Día de Reposo. Entonces es aquí donde nosotros, en Lucas capítulo 6, versículo 1, nos vamos a dar cuenta que Jesús es el Señor del día de reposo. Es nuestro Señor. No es un día en especial. No es un día en especial. Acuérdate que el Antiguo Testamento es sombra de lo viene venidero en Cristo. Si a mí me tocara regirme por el Antiguo Testamento totalmente, entonces yo tendría que degollar cordero y con la sangre, esa sangre se tomaría como expiación por nuestros pecados. Por eso que dice la palabra del Señor que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque fue el sacrificio y por medio de su sangre nos limpió. Por medio de su sangre Él nos compró, como dice la palabra, a precio de sangre. Y lo hizo una sola vez para siempre. Pero en aquella época tenían que hacerlo anualmente con los corderos. Y por medio de esos corderos y su sangre santificaban a la gente. ¿Y por qué lo hacían? Porque esto era como un modelo de lo que venía del Mesías. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Vamos a leer este versículo que es muy importante. Aconteció en un día de reposo que pasaba Jesús por los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándola con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aun esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, y de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Si nosotros nos ponemos a analizar, los discípulos quebrantaron la ley del día de reposo. ¿Qué fue lo que pasó? Ellos tenían hambre y comenzaron a recoger espigas. Y ellos no se la comieron cruda. Imagínate, cogiendo espigas y comiéndose la cruda, es como comer arroz crudo. ¿Qué hicieron? Ellos quitaron, la limpiaron y la cocinaron y luego la comieron. Y como lo hicieron el día de reposo, y te acuerdas que la ley, según Moisés, hablaba de que hacía esto, lo separaban de la asamblea o lo mataban.
Pero el Señor le salió con esto. Y él dijo, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo y el Hijo del Hombre es nuestro mismo Señor. 4 de los trabajos prohibidos en el día de reposo era segar, trillar, aventar y preparar comida. Y los discípulos habían realizado las 4 según la interpretación ortodoxa de la ley por parte de los escribas y fariseos. Al arrancar las espigas, ellos hicieron todas estas cosas, hicieron todo ese trabajo. Pero fue todo esto permitido por el Señor, porque es que todo esto tenía un propósito. Toda la ley tenía un propósito y era mostrar al Señor Jesucristo. Era mostrar que venía uno que iba a cumplir toda la ley y que por medio de él nosotros íbamos a ser salvos. El Señor Jesús respondió a este cuestionamiento, citando un evento relatado en el Antiguo Testamento en el cual satisfacer una necesidad humana legítima y urgente tuvo mayor prioridad en unas normas establecidas o leyes. Ponga atención en lo que dice en Lucas 6, de 3 al 4. Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. Cómo entró a la casa de Dios y tomó los panes de proposición y de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes y comió, y dio también de comer a los que estaban con él. Fíjate de terminar diciendo que el Hijo del Hombre es aún el día de reposo. El Señor es el día de reposo, no es un día en especial. Entiende que ya no estamos en el Antiguo Testamento y no estamos cumpliendo cada una y régimen de cada una de ellas. Lo que sí te puedo decir que los principios espirituales del Antiguo Testamento siguen vigentes. Siguen. Principios espirituales. Pero en sí, hacer cada uno de los ritos del Antiguo Testamento y cumplir cada una de las leyes del Antiguo Testamento, el Señor cuando vino aquí no es que lo haya abolido, sino que el Señor es Él mismo, es el que va a cumplir todo. Por eso hay muchas doctrinas que se han enredado. Ya vino el Señor y Él vino para eso. El Señor es el día de reposo. Mateo 11, 28, 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. ¿Y por qué lo vas a hacer descansar? Porque Él es el día de reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y aligera mi carga. Nuestro Señor está disponible como un reposo. Cuando nosotros tenemos esos problemas, cuando nosotros estamos que en la cabeza no nos cabe tantas cosas, entonces vamos y descansamos en Él. Y Él va a tener las manos abiertas para que nosotros descansemos, para que nos arrojemos a sus brazos, para que nos arrojemos al descanso que Él nos está dando. Su palabra dice que Él da la paz como el hombre no la sabe dar. Nunca va a haber una paz como la da nuestro Señor. Entonces Él es nuestro día de reposo. La plenitud de la vida en Cristo, en Colosenses 2:8 hasta el 17 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita puramente toda la deidad, y vosotros estáis completamente en Él. Es lo que está diciendo, que el Señor Jesucristo es el mismo Dios. Ahí está toda la deidad. Él entregó la vida por nosotros, que es la cabeza de todo principado y potestad. En el versículo 10, en el versículo 11 dice, en Él también fuisteis circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, el echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Acuérdate que en aquella época tenían que circuncidarse a los 8 días de nacido. Ya eso no lo hacen, no tienen necesidad. ¿Viste? Porque el Señor vino para quitar ciertos ritos y ciertos pactos y ciertas leyes. Y que nosotros no lo necesitamos porque todo está contenido en el Señor. En el 12 dice, sepultaos en Él, en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en los pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola
de él en medio y clavándola en la cruz. Ya él muriendo en la cruz, ya él entregándose por nuestros pecados, por sus llagas fuimos sanos, por su sangre fuimos limpios, por su entrega, por su sacrificio, nosotros somos salvos. Aleluya. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que nadie os juzgue, por tanto, nadie os juzgue en comidas o en bebidas, como muchas religiones o sectas que juzgan a las personas por lo que comen o por lo que beben. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Acuérdense que cuando se habla de luna nueva, en aquella época la luna nueva indicaba que era día de reposo. Entonces ahí lo que está diciendo el Señor es que ya nosotros no lo vamos a fiar o a fijar que sea un día en específico. Que nadie nos juzgue por ese día. Porque el día de reposo es el Señor. Todo lo cual es sombra de los que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Fíjate que aquí lo ratifica Colosenses capítulo 2, versículo 17. El Señor aquí dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Y qué es lo que ha de venir? Nuestro Señor, nuestro Señor. Él se entregó por nosotros. Por eso hay muchas cosas que ya no cumplimos en el Antiguo Testamento. Por eso ya los levitas no rigen en el Nuevo Testamento. Por eso que ya el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro sumo sacerdote, y por ser sumo sacerdote, todos nosotros somos sacerdotes de nuestra casa. Somos nuestros sacerdotes para nuestras esposas y nuestros hijos. El Señor nos ha entregado una autoridad. Dice la palabra del Señor que Cristo es la cabeza, después que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el marido. Y aquí el Señor completa de que Él es nuestro Salvador. Conclusión, Cristo es el día de reposo. Él mismo que se decretó en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y todo el Antiguo Testamento, y fue ratificado en el Nuevo Testamento. Jesús, el Señor del día de reposo. Marcos 2:27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del reposo. El día de reposo, doctrinas bíblicas, el día de reposo. Mi nombre es Jesús Corrales y estaremos haciendo cada vez que se pueda, para la honra y la gloria del Señor, estudios bíblicos con el fin de que tengamos claras las doctrinas. Y esta es una guía, no les estoy diciendo, ahora tienen que aceptarlo. Tienen que aceptar lo que yo estoy diciendo o mis estudios o lo que yo he estudiado. Vamos a pedirle guía al Santo Espíritu de nuestro Señor para que nos ayude a comprender su palabra, para que nos ayude a comprender sus doctrinas, para que nos ayude a comprender sus enseñanzas, con el fin de que podamos ponerlas en práctica y que no nos vayamos a los extremos, en el sentido de que muchas personas se vuelven fanáticas de la letra menuda. Tenemos que interpretar bien las cosas, tenemos que irnos al plano espiritual y ver por qué el Señor escribió ciertas leyes en el Antiguo Testamento y cómo se reflejan en nuestro Señor, Yahshua HaMashiach o Cristo. Que el Señor te bendiga, tengas buen día y que sea de buen provecho este estudio.